Homer 10. Reyes 1 y Reyes 2. Seguimos llevando el manojo de espigas diarias contando cada gavilla hasta la culminación de las 7 semanas marcadas por Dios. Y en esta ocasión entramos al relato fundamental de la Biblia. Quien comprende el libro de Reyes en sus dos partes entiende el motivo de por qué se escribió la Biblia. Y comprende la raíz original de su fe. Aunque estos dos libros continúan la historia del pueblo de Israel desde la coronación de Salomón, el hijo de David, como rey hasta la deportación del pueblo en el cautiverio. Se registra aquí la muerte de David, el reinado de Salomón, y la revuelta de Jeroboam y sus 10 tribus durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Desde esta época en adelante, la narración combina las historias de los dos reinos hasta el cautiverio de ambos. Históricamente este podría ser el resumen de los libros de Reyes. Pero este relato involucra directamente a cada persona que se confiesa como creyente en Dios. Y más aún involucra directamente a aquellos que hoy se hacen llamar cristianos. Y nos explica con lujo de detalle quién es Israel, quiénes son los judíos y quiénes son los cristianos. Rompiendo así el torpe señalamiento de que Israel son los judíos y ya. Existen 3 líneas de descendientes de Abraham. Los hijos de Setura. Los descendientes de Ismael hijo de Agar. Los descendientes de Jacob, hijo de Isaac, quien fue hijo de Abraham y Sara. Dios le dice a Abraham que su descendencia sería tan innumerable como las estrellas del cielo y que de él formaría multitud de naciones. Pero los hijos que Abraham tuvo con Setura se pierden en la historia. No son ni una nación ni menos multitud de naciones. Los descendientes de Ismael está confirmado históricamente son los países que forman la Liga Árabe. Los árabes. Únicamente los árabes. Pero luego vienen los descendientes que Abraham tuvo con su esposa Sara. Empezando por el hijo de la promesa Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. Esaú el mayor y Jacob el menor. Y en este caso el mayor servirá al menor. La bendición del primogénito la recibe Jacob a quien Dios le cambia el nombre y le llama Israel. Israel tiene 12 hijos y uno de sus hijos es José, quien en Egipto tiene 2 hijos. Israel adopta a estos 2 hijos de José y al menor de nombre Efraín. Se le da una bendición profética y esa bendición es exactamente la misma promesa que Dios le da a Abraham. Que él formaría multitud de naciones. Teniendo claro este relato del libro de Génesis, entonces vamos a comprender cómo se cumple esta promesa de Dios y entenderemos el contexto de los libros de los reyes. El rey David tuvo el reinado más extraordinario y maravilloso que ha vivido el pueblo de Israel en toda su historia. Después de David asume el trono su hijo, el rey Salomón, quien dirigió el reinado de mayor abundancia para Israel, haciendo de Israel el primer y único imperio que adquirió poder y riqueza sin combatir una sola guerra. El libro de Deuteronomio capítulo 17 15 al 20 dice lo siguiente: Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Este es el mandato de Dios para el que fuera rey de Israel. Y Salomón hizo exactamente todo lo contrario. Salomón jamás cumplió con estos requisitos que Dios pone para el que reine sobre su pueblo. Y no solo no los cumplió, sino que hacía todo lo que el mandamiento prohibía. Por misericordia a David, Dios preservó a Salomón hasta su muerte. Pero posterior a esto el reino de Israel se desmorona.
Israel se divide en dos reinos. El reino del sur, conocido como la Casa de Judá, con sede en Jerusalén. Este reino estaba conformado por las tribus de Judá y Benjamín. Y los levitas que no cuentan como una tribu porque no tiene heredad. Estos son los judíos, que conocemos hasta nuestros días. Los de la tribu de Judá y Benjamín. El reino del norte, conocido como la Casa de Israel, con sede en Samaria. Este reino estaba conformado por las otras 10 tribus encabezadas por la tribu de Efraín. Pues el monarca de este reino era Jeroboam, descendiente de esta tribu y el que causó la revuelta que ocasionó la división del reino. Jeroboam hizo lo malo delante de Dios y llevó a las 10 tribus a caer en idolatría. Ante esto Dios levanta a los asirios en contra de este reino. Los asirios invaden Samaria. Conquistan el reino del norte, la casa de Israel, y se llevan al exilio a las 10 tribus. Posteriormente el reino del sur, la casa de Judá, también cae en pecado y son conquistados por Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor y también son llevados al exilio. Cautivos en Babilonia. Es en este periodo de cautividad en Babilonia que a los del reino de Judá se les comienza a llamar judíos. Entiéndase bien, a los de la casa de Judá, se les llama judíos. Las tribus de Judá y Benjamín. Aquí queda claro que no a todo Israel se le llama judíos. Solo a la casa de Judá, las tribus de Judá y de Benjamín. Después de 70 años, Persia conquista Babilonia y los judíos pueden regresar a la casa de Judá. Los judíos son quienes han preservado su identidad, quienes han preservado el nombre de Dios y sus mandamientos. Exilio tras exilio. Los judíos siempre regresan a casa y mantienen su identidad. El último exilio duró 2000 años. Y los judíos conservaron su identidad. Preservaron el nombre de Dios y sus mandamientos, hasta la fecha. Pero ¿qué aconteció con Efraín? Las 10 tribus del reino del norte, llamado la casa de Israel, al ser llevadas al exilio, estas tribus se dispersaron entre todas las naciones de la tierra y no guardaron ni preservaron su identidad como parte del pueblo escogido por Dios. Al lugar donde llegaban estas tribus dispersas, tomaban las costumbres de los pueblos paganos. Se asimilaban y por ende perdían su identidad. Se perdieron entre las naciones y nunca han regresado a sus orígenes ni a las raíces verdaderas de su fe. Y por eso la Biblia las llama las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, cabe recordar 4 cosas para comprender el propósito de la historia redactada en toda la Biblia. 1. Estas 10 tribus eran encabezadas por la tribu de Efraín y la bendición que recibe Efraín es de que él formará multitud de naciones. Génesis 48:19. O sea que la promesa que Dios le hace a Abraham la va a cumplir a través de su tataranieto Efraín, quien por su rebeldía provocó que el linaje de Abraham se dispersara entre todas las naciones de la tierra. 2. A las 10 tribus dispersas se les llamó las ovejas perdidas de la casa de Israel y justo para recuperar a esas tribus es que vino Cristo a este mundo y él mismo lo dice. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para que quede más claro, de propias palabras de Jesús, él mismo dice por quién vino. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y para ratificar aún más esto, Jesús envía a sus discípulos justamente a cumplir esta misma misión. Mateo 10:5 y 6. A estos 12 envió Jesús. Y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 3. El nuevo pacto es básicamente con la casa de Israel. ¿Por qué? Porque están perdidos entre las naciones y la labor del Mesías es regresarlos al pacto. Y Dios lo anuncia de esta manera. Jeremías 31:33 y Hebreos 8:10. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Adonai. Daré mi ley en su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. 4. ¿Cómo identificar quiénes son la casa de Israel?
¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Quiénes son esa descendencia de Abraham que han formado multitud de naciones? Los cristianos. La Biblia lo deja muy claro en una de las cartas de Pablo. Gálatas 3:19. ¿Y si vosotros sois de Cristo? Ciertamente. Linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Es el día 10. Semana 2. Faltan 40 días para reafirmar el pacto con Dios. Shavuot, Pentecostés.